Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stagecoach. Hoy vamos a hablar de las tácticas porque nos viene a la cabeza las tácticas que salieron al inicio, que eran relativamente fáciles. De hecho, el mayor problema que tenías era elegir cuál de ellas ibas a hacer en ese turno. Pensando un poco en los siguientes, pues cuál te iba a venir un poco mejor. Entonces, realmente tenías varias para hacer. En la segunda ronda tenías varias para hacer y incluso en la tercera podías a veces tener varias para hacer. Cuando salió el siguiente Generals, es decir, este último, o sea, el anterior al que estamos ahora, pues aquellas cosas se empezaban a poner un poco más difíciles porque había varias tácticas que hacer, pero a lo mejor ya no tenías, como en primera ronda podías tener un par de ellas, pero luego ya en segunda ronda pues a lo mejor tenías una o dos y ya tenías que empezar a ser un poco más cuidadoso con ellas. Y ahora mismo estamos en esta Season 2 en la que las tácticas se han complicado bastante. Pero hay que tener en cuenta que aparte, aunque ahora son más difíciles, también nos han dado algunas herramientas para poder llevarlas a cabo, hacerlas un poco más fáciles. Entonces vamos a comentar un poco. Por una parte, la primera, Gaining Momentum. Escoge una unidad enemiga en el campo de batalla y completa esta táctica si esa unidad es destruida durante este turno y controla más objetivos que tu oponente al final del turno. Esto ya lo había antes y realmente es relativamente fácil de hacer porque, es decir, cuando llevas la batalla un poco controlada, dices, tengo que matar una unidad, vale, es decir, elige la unidad y luego te la cargas. O sea, y bueno, y necesitas tener más objetivos que el rival. A veces ya es automático, porque si tienes si tienes un objetivo y el rival tiene dos y vas a ir a por un objetivo, pues lo que vas a hacer es decir, cargarte esa unidad y coger el objetivo. Es un 2x1, ya lo haces todo junto. Entonces realmente es una táctica buena para tenerla ahí presente y no gastarla a la primera de cambio. Es decir, esto hay que tener en cuenta también que si el rival tiene objetivos y veis factible que vayáis a robarlo, podéis decir, bueno, puedo hacerlo ya, pero fijaos que a lo mejor puede haber otra que sea más interesante de hacer para tenerla preparada en otro momento. Es decir, si sabes que puedes hacer un poco de intercambio de objetivos o que tienes, no sé, más fuerza, tienes unos buenos martillos para poder robar objetivos, pues quizás esta no debemos gastar ya de primera, sino guardárnosla para cuando nos venga mejor, cuando podamos hacerla. Siempre y cuando sabiendo que vamos a tener los martillos suficientes como para coger sus objetivos, ¿de acuerdo? Y bueno, y unidades también que quedan bastante mermadas, hay bastantes. O sea, suelen quedar unidades para ir mermadas, depende del ejército que tengamos. Entonces tampoco es cuando va avanzando la batalla, se nos va haciendo quizás un poco más fácil. Las unidades empiezan a estar más mermadas, etcétera. Bueno, las nuestras también. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Pero ya algún héroe enemigo puede quedar un poco desprotegido. A lo mejor ya está mermado porque recibió disparos o magia o algo así. Entonces, importante eso. Luego, ojo por ojo. También esta es una táctica que depende de varios factores. A veces puede ser que no la podamos hacer pues porque el enemigo no es capaz de matarnos unidades, o a lo mejor no tenemos unidades fuertes o suficientemente fuertes en el lugar adecuado para matar. Y claro, si tenemos un doble turno tampoco nos vale, o posiblemente tampoco nos valga si en el anterior no pedimos ninguna unidad. Así que cuidado con esta táctica. A veces es bueno quitársela de en medio, pero otras veces sabemos que vamos a seguir perdiendo unidades porque el enemigo tiene una lista fuerte, nos va a seguir limpiando y a lo mejor podemos también guardarla. Luego, Desecrated Lands. Escojo un elemento de terreno, está parcialmente o complementarmente en su territorio, o sea, en territorio enemigo, y completa la táctica si lo controlas. Esta táctica se puede utilizar lo que es en la primera ronda, en algunos casos en los que sabemos que al rival es muy difícil entrar en su lado, por ejemplo, que tenemos pocas unidades o no tenemos despliegue rápido, o el rival tiene un ejército que tiene mucho aguante, pues a lo mejor no nos interesa tanto. De todos modos, con esto ya tenemos lo que es el teleport, el Tunnel Master, la mejora, que nos facilita hacerlo, porque el rival pues, llega un momento que va a tener que irse, va a tener que no puede estar protegiendo sus elementos de terreno, que a veces son unos cuantos. Entonces podemos aprovechar eso para teleportar a ese héroe y hacerla. Obviamente no es la mejor opción, pues quizás no. En otros casos, si tenemos despliegues por el borde, cosas así, pues quizás un despliegue rápido nos puede dar lo que es esa táctica y aparte generarle una amenaza a lo que es al enemigo por la parte de atrás, o por uno de sus lados. Entonces es interesante.
Esta ya os digo que se puede hacer en la primera ronda cuando tengáis otra que sea factible, o cuando tengáis otra que sea factible, pero a lo mejor os va a hacer que vayáis a perder unidades o que las podéis dejar ahí mal. Cuidado también con esto, porque esta táctica os la pueden robar si no lo hacéis bien. Me refiero a que a lo mejor vais a hacer, dices, bueno, voy a correr automáticamente para llegar a este elemento de terreno, lo conquisto, y de repente el rival te hace un redespliegue y mete más miniaturas dentro de ahí. Entonces mucho cuidado con estas cosas. Luego, This One's Mine. Elige una unidad en el campo de batalla, completa esta táctica si esa unidad es destruida durante el turno por el general. Bien, esto no es siempre fácil, depende un poco el general que hayáis escogido. Si vuestro general es una Macrusa, por ejemplo, pues es bastante fácil eliminar una unidad con una Macrusa. De hecho, si prevéis que a lo mejor os pueden matar al general, pues porque lo vais a arriesgar, porque el rival tiene mucho disparo potente, tiene una magia muy fuerte y os la va a reventar, pues a lo mejor es bueno sacársela de encima, porque esta no todos los ejércitos la pueden hacer y es decir, el ejército que la puede hacer, que tiene posibilidades, es bueno que lo intente. Así ya te la quitas de encima y nada, ya pasas a la siguiente, evitas que si te matan al general ya no lo puedes hacer, y por lo tanto creo que es una buena idea. Si veis que el rival no os lo puede matar a vuestro general, no puede tener el doble turno o lo que sea, entonces ahí sí que podéis aprovechar para hacer otras cosas. Es decir, para hacer otra y decir, esta la puedo hacer después porque en el siguiente turno, si lo tiene el rival, no me va a matar. Tiene ahí unidades tocadas, puedo hacérselo bien. O si me toca mi doble turno, ya lo tengo prácticamente automático. Entonces, podéis ver un poco esas cosas. Luego empezamos aquí con las nuevas. A Matter of Honor. Escoge un Galatian Champion enemigo o una unidad de guardia juramentada, esta como se llama. Y completa esta táctica si esa unidad es destruida durante este turno por un ataque hecho por un Galatian Champion o por la guardia juramentada. A ver, esto es más difícil de lo que parece. Si el enemigo tiene el batallón, entonces es un poco más fácil. Es decir, esto, si nosotros tenemos el batallón, es un poco más sencillo que si no lo tenemos. Porque si tenemos el batallón, podemos ir con la unidad esta que es la guardia juramentada, con esa unidad y eliminar a ese héroe enemigo o a la guardia del enemigo. Si no tenemos esa guardia, pues solo tenemos al Galatian Champion, y con el Galatian Champion pues no siempre es tan fácil matar. Si llevamos cosas como Tuskhelm o algo así, se puede hacer, pero no es fácil. No todos los héroes que hay por ahí son tan pegones. Hay gente que sí que puede tener héroes un poco más pegones y a lo mejor pues dice, mira, ahora voy a aprovechar, o al enemigo le quedó una unidad así un poco tocada, y aprovechas y la limpias. Pero yo os digo, no es fácil. Es decir, bueno, una línea enemiga me refiero a una unidad a la guardia juramentada esta del enemigo. Ya os digo, no es fácil, es todo muy dependiente. Y os digo, si el enemigo no lleva ese batallón, pues más difícil, porque solo os vale matar a un Galatian Champion. Entonces, matar con un Galatian Champion o otro Galatian Champion no siempre se puede hacer. Es bastante circunstancial. La vais a poder hacer en ciertos momentos cuando se den varios factores. Recordad también que si estáis trabado con otro Galatian Champion, recordad cómo se hacen el tema de las tácticas y el tema de las acciones heroicas. Podéis elegir, de hecho lo faquearon, por lo tanto, si hacéis lo de pegar con el héroe en fase de héroe, pegáis, si lo matáis, ya podéis aprovechar y decir, esta táctica es la que elijo, y os queda hecha, ¿de acuerdo? Esto lo faquearon precisamente para casos como estos. Así que es una muy buena opción. Si tenéis habilidades de hacer al inicio de la fase de héroe, que pueden matar a este Galatian Champion, pueden hacer algo de daño, por ejemplo, y luego activáis al héroe para pegar y lo matáis, pues mira, ya lo tenéis hecho. Pero es complicada, no es fácil. Lead the Assault. Completa esta táctica si al menos 2 de los objetivos controlas están en territorio enemigo y cada uno está siendo disputado por una unidad Galatian Champion. Esto tampoco es fácil. Según va avanzando la partida, se puede ir haciendo. Hay muy pocos mapas que permitan, que tengan 2 objetivos en el campo rival, en el territorio enemigo. Esto hubiera sido más normal que hubieran puesto territorios que estuvieran completamente fuera de tu territorio. Entonces los objetivos neutrales también contarían y sería más fácil de hacer. Y sería lo normal. Personalmente no me gusta una táctica en la que solo, de 8 tácticas que tienes aquí genéricas, y esta solo se puede hacer en 1 o 2 mapas. No veo mucho sentido. Luego, United Offense. Escoge un objetivo controlado por tu oponente y completa la táctica si controlas ese objetivo y 2 o más
Galatian Champions están disputando ese objetivo al final del turno. A ver, esto lo hicieron así para que no sea automático, si no sería meter 2 Galatian Champions en un objetivo cualquiera y ya está. Entonces ponen que no, que tiene que ser un objetivo controlado por tu oponente. Tienes que robar a tu oponente un objetivo y meter a 2 Galatian Champions. Esto también, hay ejércitos que lo pueden hacer bastante fácil, como puede ser por ejemplo Nighthound, que lleva lo que son los Galatian Champions, cuando lleva Spirit Torment, Krulgast o Guardian of Souls o eso, lo suelen llevar bastante juntos y para el tema de auras. Entonces es fácil acercarte a un objetivo, meter a esos 2 y listo. ¿Qué pasa? Que el objetivo tiene que ser controlado por el rival. Por lo tanto, lo vas a meter dentro del objetivo y luego tienes que limpiarlo. No es difícil y esta es una de las tácticas también que si las puedes hacer, sobre todo el tener que meter 2 héroes, si la puedes sacar cerca del principio, pues porque lo típico, ¿no? Hay un objetivo, o sea, el rival tiene el primer turno, porque empezó o porque sucediste o lo que sea, coge un objetivo de estos ahí en el centro. Pues tú sí puedes meter a todos los Galatian Champions ya automáticamente para ahí y controlar el objetivo, obviamente. Luego meter otra unidad para ganarlo o lo que sea. Ya lo haría de las primeras. Porque es eso. Requiere tener esos 2 héroes ahí entretenidos en un solo objetivo. Y en otros casos nos va a interesar que esos héroes estén separados, no que vayan de la mano para hacer esto. Así que este tipo de tácticas que tienen un poco de dificultad, bueno sacarlas de primeras. Y luego Cunning Maneuver escoge un Galatian Champion campo de batalla que esté a más de 3 de todas las unidades enemigas y completa la táctica si al final del turno ese Galatian Champion está a más de 3 de todas las unidades enemigas y está disputando un objetivo que controlas completamente fuera de tu territorio. Bien, lo primero es completamente fuera de tu territorio. Es importante que no sea eso, el típico en el borde o algo así, eso no vale, tiene que ser completamente fuera. Entonces, esto tenemos aquí por una parte lo que es el artefacto de despliegue rápido, si es que no tenemos despliegue rápido de por sí, que nos lo puede dar. Si tenemos que acercar una línea para luego poder salir a una pulgada de esa línea y estar disputando ese objetivo y controlarlo. Eso por una parte. Luego tenemos Tunnel Master, que también nos permite pues hacer ese teleport y ponernos un objetivo. Se puede hacer es decir, alguna vez lo haremos en primer turno, porque a lo mejor no es fácil que lo hagamos en otro momento, o no tenemos otra táctica disponible, o imaginaos que no podemos hacer profanar las tierras, por ejemplo, que se puede hacer fácil en algunos turnos, y en turno 1 en muchos mapas lo puedes hacer ya. Pues sobre todo si el enemigo tiene que estar un poco estirado, hay elementos de terreno que están parcialmente, entonces un despliegue rápido, una unidad que saques de despliegue rápido, te puede hacer ya la táctica, como decíamos. Entonces esta también es una que se puede hacer con relativa facilidad. Contra ejércitos que tienen un disparo, que te llevan el batallón de Veteran Sharpshooters, realmente vamos a querer hacer esta táctica también rápido. Si todo lo que requiera Galatian Champions, como estas últimas todas, vamos a querer hacerla rápido, porque luego a lo mejor ya no tenemos todos Galatian Champions, ya no podemos hacer. Y mientras tanto, seguiremos teniendo pues las tácticas, las de aquí. Entonces, importante medir esas cosas. Recapitulemos. Bueno, y antes de nada también, es muy importante también que conozcáis las tácticas adicionales que tenéis en vuestro libro, White Dwarf o demás. Eso es importante porque hay tácticas en algunos libros que son un poco difíciles y hay otras que son bastante fáciles. Entonces, esas tácticas que son fáciles, lo mejor es ir posponiéndolas para ir haciendo las que son difíciles. Cuanto más difícil sea la táctica que vayáis a hacer, porque a lo mejor es decir, mira, se me acaba de dar la situación y voy a hacer una de las tácticas estas difíciles. Pues aprovechad y hacerla, porque luego las fáciles cada vez, las difíciles a veces van siendo cada vez más difíciles y las fáciles, pues a lo mejor sí se complica un poco más porque vais teniendo menos unidades o así, pero siguen siendo, posiblemente sean más factibles que algunas de estas. Entonces es importante cuando veáis el mapa ver lo que tenéis en el ejército y planificarlo. En las del libro lo mismo, las que sean relativamente fáciles. Imagínate, hijas de quien que tiene de sacar dos que quieren dejar Trender en el campo rival, disparar y tal. O sacarlas por ahí, disparar y tal. Y retirarse y moverse. Pues es una táctica que es bastante automática, porque la sacas, haces el disparo y ya está. Entonces, esa táctica no la vas a querer utilizar ya en turno 1, salvo que quieras lo que es bloquear al enemigo o cosas así. Entonces, te compensa hacer otras tácticas que sean un poco más difíciles, esa, dejarla para cuando quieras sacarlas y cuando preveas que vas a necesitar sacarlas. Que a lo mejor lo necesitas ya al principio, bueno, pues gastas esa por decir gastas, no, utilizas esa pues lo necesitas, pero si no, siempre hay que buscar un poco esa eficiencia. Y bueno, nada más. No, en las grandes estrategias, bueno, las tenéis por aquí, son también difíciles. Las grandes estrategias, como no son cosas que vas haciendo, sino que es elegir una según la lista que vayáis a llevar,
pues no tiene mucho sentido echarle un ojo. Como siempre hay alguna que es más fácil que otra, también revisarla de vuestro libro, porque hay libros que tienen otras más fáciles. Y sobre todo si vais a torneos por equipos, que a veces no se pueden repetir la misma gran estrategia o cosas así, ahí es sumamente importante que las grandes estrategias que reviséis la de vuestro libro, porque a veces en algunos hay algunas que son relativamente fáciles y así no fastidiáis otras que pueden ser más fáciles para otros ejércitos y como si no se puede repetir, pues con más motivo aún. Así que nada, vamos a ir cerrando aquí el vídeo, espero que os haya gustado y hasta la próxima.